Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿cómo están? Qué gusto, qué placer saludarles. Gracias por estar en sintonía de Cadena Megavisión, canales 15, 19 y 21. Este martes 31 de mayo de 2016. Gracias a Dios por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares y contar con su presencia en el programa. Antes de poder presentarles nuestro programa de hoy, que por cierto lo vamos a dividir en dos fases, quiero enviar un saludo muy especial a todas aquellas instituciones que se suman y que promueven el Ministerio de Salud, en este caso también a FOSalud, por conmemorar y de alguna manera también hacer reflexiones pertinentes este día que se conmemora el Día Mundial contra el Tabaquismo. Qué bueno exaltar este tipo de actividades que contribuyen precisamente a mejorar el ambiente y particularmente a prevenir todas aquellas enfermedades respiratorias, pulmonares, muy dañinas, causantes por el cigarro. Así es que vaya para FOSalud, al Ministerio de Salud, pues la felicitación por celebrarse este día con actividades muy importantes, el Día Mundial contra el Tabaquismo. A propósito, hoy dividiremos el programa, como les decía, en dos partes. La primera para conocer cómo el Centro Nacional de Registros lleva a cabo procesos de modernización de los servicios que brinda a la población. Quiero darle la más cordial bienvenida al licenciado Rogelio Canales, director ejecutivo del Centro Nacional de Registro. Gracias por acompañarnos, Rogelio. Muchísimas gracias, Ernesto. Un placer estar con usted acá y en el Canal 21 en particular. Muy agradecido por la invitación. Y es que a 2 años de gestión del actual gobierno, el CNR proyecta continuar agilizando su inversión en mecanismos que facilitan obviamente el tema de los trámites de patentes, marcas, derechos de autor, fíjense ustedes, y últimamente también un levantamiento de mapas para establecer límites de cada municipio. Yo creo que es bien importante que vamos a conocer esa tarea que tiene que ver con ese ejercicio de administración moderna que está impulsando el CNR. Además, conoceremos las ventajas que tendrá la institución al abrir una oficina de registro en los Estados Unidos. Se va a llevar el trámite también para los Estados Unidos. ¡Qué bueno! Vámonos con Lorena para que nos dé también detalles acerca de lo que vamos a conocer hoy. Lorena, qué gusto, como siempre, saludarte. Adelante con tu información. Gracias, Ernesto. Buenos días para ti y tu invitado. Como ya lo mencionabas, el Centro Nacional de Registros ha sido clave en esta gestión que cita en su balance más de 13,000 títulos de propiedad entregados, dejando atrás los engorrosos trámites. Veamos. La experiencia la tiene, pues cumplió 135 años de fundación. El reto diario es agilizar la acción registral inmobiliaria, objetivo dirigido desde el presidente de la República. Esta semana entregamos 1.500 escrituras a todos los beneficiarios de lista, pero faltan muchos más. Labor que, entre otros registros de propiedad e hipotecas, significa para los sectores más desprotegidos seguridad jurídica. Vamos a trabajar todo el año por todos estos años por seguir legalizando a los propietarios que no tienen una escritura de esa propiedad, pero que tienen más de 50 años de vivir en esa propiedad. Y para cumplir con la abundante demanda, el centro abrió una ventanilla express en Santa Tecla para trámites de carácter urgente. Ernesto, te comento que otro de los mecanismos de modernización es un proyecto piloto que vincula el sistema de registros y catastro con el propósito de facilitar los servicios. Con esto vuelvo al estudio para conocer más detalles con tu invitado. Adelante. Bien, gracias Lorena. En efecto, en nuestra primera parte esto será precisamente para conocer detalles de cómo el CNR encaja dentro de esa corriente de actualidad administrativa. Sobre todo, recientemente estarían, llamémosle, o actualmente cumplen 22 años de estar prestando precisamente ese servicio de garantía de seguridad jurídica, sobre todo con los servicios que ofrecen, licenciado Canales. Efectivamente, Ernesto,
nosotros estamos enmarcados dentro de un proceso de alineamiento con los objetivos de desarrollo sostenible determinados por las Naciones Unidas para los diferentes países del Cosmo. Luego tenemos un plan quinquenal de desarrollo que está establecido por parte del gobierno central para las instituciones que componen todas las institucionalidades del Estado. Y dentro de ello nosotros tenemos nuestro plan institucional, nuestro plan estratégico institucional que se enmarca también dentro del plan quinquenal. Somos una articulación de esfuerzos, de coordinación de esfuerzos con toda la institucionalidad del Estado para tener un desarrollo lo más eficiente posible en función de los trabajos que se hacen con la institución y con otras instituciones. Tenemos una estrecha cooperación con el ISSSTA, con el Fondo Social para la Vivienda, con el FONAVIPO, con el ILP, con diferentes organizaciones del Estado que están desarrollando acciones en beneficio de la colectividad. El gobierno central está empujando una corriente de modernización del Estado, en razón de que queremos convertir al Estado de El Salvador en un Estado fuerte, en un Estado moderno que responda a las condiciones que se están dando en la historia actual de nuestro país. Es decir, insertarnos dentro de las corrientes que el mundo está determinando para que existan respuestas eficientes y oportunas a los usuarios de los sistemas. El CNR no ha sido la excepción y nuestro trabajo lo estamos empujando a partir de la implementación de 3 sistemas. El sistema de modernización institucional que se manifiesta en todos los sentidos de la vida de la institución. Hay que modernizar procesos, hay que modernizar el sistema electrónico nuestro, equipos, el software, la capacitación para el personal que está involucrado en el uso de la tecnología en sus diferentes aspectos. Bueno, para citarle un caso, nosotros incluso teníamos un avión que estaba en desuso, una avioneta, la hemos puesto en actualización y hemos comprado una cámara digital de punta, de tecnología de punta, que tiene un valor importante, cerca de $1.900.000, que permite tomar fotografía del territorio en forma precisa, muy nítida. La cámara junto con la aeronave, ¿no? En la aeronave va la cámara y rasando el territorio va fotografiando todo lo que existe en el territorio. ¿Y eso estaba en desuso, licenciado Canales? Eso está dentro del quehacer del Instituto Geográfico Pero no es que estaba Nacional. En desuso, porque no sé si no, siempre se ha utilizado. El avión estaba en desuso, nosotros lo hemos puesto en actualidad, lo hemos reparado y puesto en mantenimiento oportuno y hemos comprado esa cámara que han venido especialistas europeos a instalarla. Bueno, el sistema de modernización, como digo, en todo su sentido, pero también tenemos el sistema de gestión de la calidad hacia la excelencia. Anteriormente se hablaba de la mejora continua. Nosotros hemos querido ser un poco más ambiciosos y hemos planteado de que debemos de ir hacia la excelencia. Y por otro lado, y esto permite de que todo el personal y los procesos internos estén con la calidad oportuna, con la calidad de vida para que los usuarios tengan la satisfacción del caso. Y por último tenemos el sistema de información geográfico. Este sistema de información permite de que nosotros tengamos una radiografía del territorio. Como usted sabe, el territorio es un territorio vivo, en donde existe una cantidad de hechos naturales y de acciones antropológicas que permiten transformar el territorio y está en constante movimiento. Entonces nosotros hemos implementado un sistema de información geográfico que permitirá ser un instrumento para la planificación en el país, tanto para el sector público como para el privado,
pero al mismo tiempo permitirá la generación de políticas públicas. Con esos tres sistemas nosotros hacemos nuestro trabajo, en coordinación, en articulación con diferentes sectores y con diferentes instituciones del país. A ver, licenciado Canales, la palabra seguridad jurídica sobre la propiedad enmarca muchos aspectos para dar fe o garantía de registros. Incluso históricamente estudiaba que esta ha sido una de las grandes preocupaciones que en el país ha tenido, históricamente hablando, ¿no? O sea, fíjese de que la seguridad jurídica es un concepto, es un principio. El Estado tiene la obligación de garantizarle a usted la seguridad jurídica, pero la seguridad jurídica se la determinan los actos jurídicos que usted realiza de conformidad al derecho, de conformidad con la ley. Es decir, si usted va a adquirir un bien, realiza la adquisición de ese bien de conformidad con lo que la ley establece, el funcionario que autoriza el acto, en este caso los notarios, en base a la ley definen la adquisición de ese derecho, de ese bien de parte suya. Y eso le da seguridad jurídica. Pero el Estado está en la obligación de garantizarle esa seguridad jurídica. Y esa garantía establecida en la Constitución de la República, en su artículo 2, que dice el Estado está en la obligación de garantizarle a los ciudadanos los derechos tales, tales y tales, pues dentro de eso, el delegado del Estado para garantizar esa seguridad jurídica es, en este caso, el Centro Nacional de Registros, CNR. Usted va con su escritura, si es una propiedad, al registro inmobiliario, al registro raíces e hipotecas, y presenta el documento para que se inscriba y poder ser opuesto ante terceros cuando está en disputa el derecho de la propiedad. Lo mismo en el registro de comercio, usted puede inscribir sus empresas, sus sociedades, sus derechos que le corresponden como empresario, como comerciante. Y así ocurre también en el registro de la propiedad intelectual. Ocurre la misma situación en donde las personas llegan con su instrumental notarial a presentarlo para que pueda ser registrado y con eso garantizar la seguridad jurídica que usted tiene. Hay dos conceptos muy cercanos, el de la certidumbre jurídica y el de la seguridad jurídica. La certidumbre jurídica es cuando usted tiene la capacidad de conocer cuál es el proceso, cuál es la ruta clara, precisa, para llegar a obtener esa garantía por parte del Estado. En la ley y en los procedimientos se establecen cuál es el camino jurídico para llegar a registrar un documento y tener usted la garantía por parte del Estado. Y la seguridad jurídica se manifiesta, ya decía, en ese proceso que las cosas se hayan hecho de conformidad con la ley y que el Estado le da los sellos de fe pública registral que le garantiza los derechos que usted ha adquirido. Patentes, marcas, derechos de autor y el tema del registro catastral son parte de las actividades que tienen, ¿no? En propiedad intelectual nosotros tenemos una división, lo que es los derechos de autor, que corresponde a todos los aspectos artístico-culturales que están en la vida de la sociedad, en la vida de las personas. En esto usted registra obras literarias, cuentos, poesías, diferentes tratados que ha versado sobre su enfoque de la vida, pero también usted puede registrar piezas musicales, melodías, música y letra de las canciones que se tienen, presentaciones artísticas, una cantidad de hechos culturales, esculturas de distinto tipo, incluso software. Pero en el otro aspecto, que es el más fuerte quizás en la vida de las oficinas de propiedad intelectual, está el registro de
la propiedad industrial. En esa propiedad industrial que tiene más características económicas, se encuentra la inscripción de las patentes de invención. ¿Qué es una patente? Es el hecho de inventar tecnología nueva, modificar la ya existente o descubrimientos de tipo científico. En ese caso, la persona llega con su inventiva, con su descubrimiento y lo presenta al registro para que se le registre la autoría que tiene sobre esa patente. Pero también marcas. Aquí nosotros estamos rodeados de marcas. Tenemos marcas de todo tipo, desde que nos ponemos la ropa, los lentes, los zapatos, todo eso tiene marcas y los comerciantes registran su marca para tener garantizado su posicionamiento en el mercado. Eso es una garantía que el Estado le da también para que todas las características propias de su marca deban de tener garantizado. Aquí, por ejemplo, yo veo algo, Diálogo con Ernesto López. Es un programa. Ese programa usted lo puede perfectamente registrar en el registro para que nadie use esa expresión con esas características propias que le son del programa. Y también dentro de esto se inscriben distintivos comerciales como logotipos, como cuestiones que le son muy propias y la matrícula también que se puede hacer o la inscripción que se puede hacer sobre productos de origen geográfico determinado. Todas esas cuestiones son las que se registran en el registro de la propiedad intelectual. Cuando usted me habla del catastro, estamos hablando de un componente del Instituto Geográfico y del Catastro Nacional. Es una dirección especial que tiene que ver todo lo referente a la tierra, todo lo referente a la parcelación que se hace en el país sobre la cuadrícula que hay en el territorio. Nosotros ahí tenemos, como le decía antes, el sistema de información geográfico que establece qué es lo existente en el territorio hasta en el mínimo detalle. A ver, en este contexto de país, ¿y por qué le hacía esta pregunta? Porque quería llegar un poco a aterrizar al tema del registro de propiedades, porque en este contexto de país y su interés por avanzar en materia de transparencia y combate a la corrupción, están las solicitudes de registro de propiedades de políticos que están siendo investigados precisamente por supuesto enriquecimiento ilícito. ¿Qué tan accesible ha sido el CNR cuando de entregar y cumplir estas solicitudes se da de estos políticos investigados? Nosotros no necesitamos de requerimientos especiales. La información existente en el registro de la propiedad raíz e hipoteca es pública. Es uno de los fundamentos principales, es un principio básico del quehacer de todo el registro, pero particularmente del registro de la propiedad raíz e hipoteca. Lo que allí está lo debe de conocer la población en toda su extensión. Para eso se instituye el registro para que las terceras personas conozcan de esa situación. Pero en los últimos tiempos se ha dado esta situación con respecto a el combate a la delincuencia, al enriquecimiento ilícito, las acciones de probidad. Bueno, muy bien. Allí se solicita información por parte de los diferentes órganos que ven la investigación del delito, pero que también miran las cuestiones de probidad. Todos, absolutamente todos, que tienen registrados sus documentos sin excepción alguna, nosotros debemos de trasladar esa información cuando es requerida. Así lo solicita la sección de probidad de la Honorable Corte Suprema de Justicia, también lo solicita la Fiscalía General de la República, también la Procuraduría General de la República, lo mismo que los tribunales que investigan de diferentes situaciones en particular. Entonces, nosotros estamos en la obligación constitucional y legal de ofrecer, de franquear esa información sin ninguna reticencia, inmediatamente en el término que es solicitado. Claro, hay veces que la información es tan
compleja y tan abundante que es necesario hacer todo un estudio. Por ejemplo, les cito un caso. Hace poco nos han solicitado por parte de la sección de probidad que les informemos sobre una cantidad de personas y sus familiares, pero también y sus amigos o socios, pero también de las sociedades existentes. Bueno, comenzamos a hacer el análisis. Una de esas personas vinculadas a uno de los funcionarios que se están investigando tenía nada menos que como 144 propiedades en el municipio, en el departamento de Usulután. Imagínese usted, 144 propiedades, solo una persona. Porque son urbanizadores, son notificadores, son lo que sea, y cada quien tiene su propia inscripción. Pero la sección de probidad pide el tracto sucesivo. El tracto sucesivo no es ni más ni menos que el histórico que ha tenido esa propiedad, remontándonos a sus antecedentes, desde bien atrás, comenzar en el análisis hasta el punto en donde llegó, cómo llegó a manos de esta persona, y después de eso, cómo se ha transferido, si ha pasado a otras manos. Cuando usted mira eso, la inmensidad de cosas que hay que hacer en el registro y este tipo de actividades, hemos discutido con los señores de la Corte y hemos acordado, bueno, al menos 5 días hábiles para poder desarrollar esta actividad y trasladar la información. Así hemos, sin tapujos algunos y sin reservas de ninguna clase, porque hacer reservas va en detrimento de la transparencia, pero además ponemos en riesgo nuestra propia seguridad personal. A ver, es interesante ese punto que me comenta Rogelio, sobre todo porque son muchos los casos que en particular se están investigando de funcionarios públicos, y a la base de correr bajo la sospecha también se incurre en algún momento en violaciones de carácter, llamémosle, privada, aunque entiendo que ninguna investigación privada es sometida a consideración de este tipo de solicitudes. Todas son de funcionarios públicos. Es decir, desde ese punto de vista que ejerce la función pública, tiene el derecho de ser investigado en materia de probidad, ¿cierto? Sí, pero no solo funcionarios públicos, privados también los privados. Si a mí me piden información sobre Ernesto López, yo la voy a proporcionar. ¿Verdad? Si como una orden judicial, obviamente. Sí, pero además la información que usted tiene registrada es pública. Es pública, por ley. Por ley. Cualquiera la puede ir a revisar. Se mete en el sistema que es público, allí está una cantidad de computadoras en donde también puede pedir mediante la Oficina de Acceso a la Información Pública, pero también en la página web, y allí puede encontrar la información de Ernesto López. ¿Qué es lo que tiene Ernesto López? Todo lo que tiene, ahí se le puede. Todas mis haciendas, todas mis casas. Todas sus cosas. Y usted es una persona que está en el ámbito privado, ¿no? Pero si a mí me pide en particular la Corte Suprema de Justicia y me dice, quiero la información de Ernesto López y de toda su familia, con mucho gusto. Es público. Yo proporciono esa información. Ahora, por supuesto que a mí me han hecho una solicitud de X cantidad de personas y de funcionarios y de personas particulares, incluso para la aplicación de la ley de extinción de dominios. Yo no puedo proporcionarle a usted ni a nadie la información que yo he trasladado a los órganos del Estado. Ahí sí ya está entrando en una violación de ley. Porque hay un proceso que está investigándose por parte de una entidad. Entonces yo no puedo decir nada que vaya a poner en riesgo la certidumbre de ese proceso. Entonces, solo el organismo que ha requerido la información, si ellos lo tienen a bien, dan la información, como ha ocurrido últimamente con la sección de probidad, que ha trasladado cierta información, incluso la Corte Suprema de Justicia, a requerimiento del Instituto de Acceso a la Información Pública, se ha visto en la obligación de trasladar información que yace en sus archivos, en su seno institucional. De manera de que allí
la ley de acceso a la información pública surtió efecto, pero es como llover sobre mojado, porque nosotros ya teníamos el sistema de historia sobre la base de la publicidad registral. Esa es la razón de ser del registro, para que todo el mundo sepa, ajá, y Ernesto López tiene una sociedad mercantil. Quiero ver cómo está esa sociedad mercantil y pide información para ver si le conviene o no le conviene. Quiero ver si lo que me está vendiendo Ernesto López, que dice que es la hacienda, está solvente, es de él, si efectivamente, o si existen cargas sobre ese inmueble como hipotecas, como garantías de cualquier naturaleza. Entonces, él va al registro y recibe la información y regresa donde usted. Mire, Ernesto, fíjese de que lo que usted me está vendiendo no está libre del todo, como usted me dice. Tiene estas cargas registrales. Sí. O efectivamente comprobé de que la propiedad está limpia. Entonces procedamos limpia a la de impuestos, negociación. limpia de... No, los impuestos allí no se ven. No entra Nosotros para poder inscribir sí exigimos que la persona se encuentre solvente con el fisco. ¿Qué tipo de candados o restricciones conlleva al CNR, particularmente en esta área, cuando se trata de hacer cumplir algunas resoluciones de la Oficina de Probidad? Por ejemplo, en el caso de los expresidentes Antonio Saca y Mauricio Funes, a quienes al menos voy a correr un poco con ese morbo político, ¿no? Que por ejemplo la casa del expresidente Saca, que ha sido supuestamente valorada en no sé cuántos millones de dólares, ya no la puede vender, ya no es propiedad, está prácticamente, se la han quitado. ¿Es cierto esto? Yo no creo que pueda darse sin antes haber sido vencido, oído y vencido en juicio, que le pongan restricción a la venta de una propiedad. La Constitución le garantiza a usted la libre disposición de sus bienes. Es uno de los derechos fundamentales que establece la Constitución. Usted puede, en el ejercicio del derecho de dominio, tener la capacidad de disponer libremente de sus bienes. Y no puede ser incautado o inmovilizado en su proceso de libre disposición si no es a través de una resolución judicial. No administrativa, sino que judicial. Es decir, a mí no me puede llegar a decir alguien, mire, inmovilícele la propiedad a una persona determinada, si no existe una resolución judicial que lo determine en ese sentido. De manera de que la información sobre los expresidentes se presentó oportunamente, tanto del uno como del otro, según los requerimientos que se planteó por parte de la Corte Suprema de Justicia, que es un ente administrativo. La sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia no determina destinos, hace investigación y traslada a un tribunal que se llama Corte Suprema de Justicia para que estos vean si ha lugar a formación de causa o no en contra de un funcionario determinado. Y luego, como la Corte no es un tribunal investigador, delega a una Cámara de lo Civil para que ésta instruya el proceso correspondiente. Y esta Cámara, al final del proceso, va a determinar si existe o no responsabilidad por parte de ese funcionario y si es o no sancionable el hecho. Al final puede decir, efectivamente se le condena a tal cosa y a partir de eso incautarle la propiedad. Es hasta ese momento que se puede decir fue oído y vencido en juicio y en consecuencia le restringimos su propiedad, le incautamos su propiedad porque esto fue mal habido. A ver, pero entonces en ese proceso de supuesta inmovilización de bienes no entra el CNR más que simplemente es una actuación de carácter judicial. Nosotros no podemos inmovilizar de nuestra propia voluntad los bienes de nadie. Nosotros únicamente registramos sus derechos y es hasta que, bueno,
Corte Suprema lo que nos hace es requerimiento de información. Le trasladamos la información para que ellos puedan proveer sus resoluciones. Y después de eso, la Cámara o el tribunal competente es el que resuelve si o no sanciona a la persona por alguna situación de infracción de ley. A ver, porque como se conoció en esa resolución, no solo fueron sus cuentas, se hablaba precisamente de estas propiedades y particularmente su casa de habitación. Por eso hacía la reflexión y un poco la comparación, sin pretender caer un poco en ese morbo político, pero al final es parte de la, llamémosle, de la estructura de servicio que tiene hasta con ciertos límites el CNR, ¿cierto? Sí, yo sin morbo político, sin nada, le puedo decir para políticos, para funcionarios públicos o para particulares, los tribunales son los que determinan qué es lo que ocurre con la suerte de los bienes de una persona determinada. Y es hasta que hay una resolución judicial que ordena, que instruye al registro de la propiedad de que se cancele una inscripción, que se levante un embargo, que se transfiera la propiedad para un organismo determinado, es hasta entonces que nosotros podemos actuar. Vuelvo al punto, Ernesto, seguridad jurídica. Nosotros somos los garantes de esa seguridad jurídica que usted nos confió. Llegó con sus documentos y nosotros, en representación del Estado, decidimos preservar ese derecho suyo. No es posible entonces que mediante una actuación administrativa yo disponga de eso, porque entonces no hay seguridad jurídica. ¿No les corresponde a ustedes decir si esta propiedad la compró de buena forma o de mala forma? En absoluto, en absoluto. Eso lo define el órgano jurisdiccional. Y en el caso del expresidente Flores, que había sido investigado precisamente por el tema de fondos Taiwán y que después entró también esta figura, ¿qué papel jugó el CNR en ese aspecto? Mire, cuando yo llegué al CNR me encontré que en marzo se había solicitado la información, marzo del 2014, se había solicitado la información referente a don Francisco Flores y su familia. Yo llegué en junio. Entonces, 4 meses después, me doy cuenta de que estaba ese requerimiento y yo dije, ¿y esto por qué no se ha trasladado a la sección de probidad? Y se me dieron cualquier tipo de explicaciones y yo ordené en ese momento que el traslado se hiciera de la información en forma inmediata. Allí se le trasladó a la sección de probidad todo lo que tenía la familia del presidente Francisco Flores. Y allá la Corte está decidiendo qué es lo que pasa con esos bienes y luego hay un tribunal que investigó la situación con respecto a esos fondos de Taiwán, que no tiene nada que ver con el registro de la propiedad ni con otro registro del CNR. Y ellos tomaron a su bien tomar medidas con respecto a los bancos, a las cuentas bancarias. Esa fue ya una decisión del órgano judicial. Ahora se está tomando también como medida recuperar algunos bienes que tiene la familia Flores. Eso no es incumbencia nuestra, no es competencia nuestra, sino que del órgano judicial. Pero sí de dar información si hay registro de esta propiedad. Sí, mire, la información fluye y debe fluir, si no se pierde la naturaleza del CNR. Esa información está allí y se puede obtener de múltiples formas, yendo al registro, visitando la oficina de acceso a la información, visitando la página web o a través de los requerimientos que hacen las instituciones del Estado. Ahí está la información. Nosotros lo que hacemos es decir, aquí en el registro del CNR, lo que tenemos es esta información y para los fines que ustedes quieran. A ver, porque la sección de probidad, solo por aclarar y regresar un poco al tema de trabajo modernizador que tiene el CNR, la sección de probidad de la Corte, hasta donde se conoció a manera de información, es que tenía abierta 30 investigaciones
en busca de posible o indicios de enriquecimiento ilícito de algunos políticos, incluyendo propiedades que en algún momento tenía. Es decir, ustedes han destinado, hay trabajo particularmente, hay áreas particularmente trabajando en este tema, ¿no? Bueno, mire, nosotros tenemos nuestro trabajo ordinario y tenemos nuestra necesidad de responder a los requerimientos de los usuarios. Dentro de eso vienen estas solicitudes de los organismos del Estado y tenemos que disponer de un equipo que realice la investigación correspondiente para trasladar la información. No es una información que se toma simple y llanamente, sino que lo piden con el estudio histórico. Es decir, si yo aprieto botones en una computadora, lo más probable es que me digan, lo existente para fulano de tal en este momento es esto. Ajá, ¿y tuvo en el pasado? Entonces hay que hacer un estudio de toda esa situación. Y tienen que ser declarados todo eso, porque si no, al final ustedes tienen la potestad de entregar la información y si ellos no lo declaran. Nosotros no tenemos potestad de entregar la información. Nosotros tenemos la obligación de entregar la información. Digo esto porque una información que publica el periódico El Diario de Hoy sobre el expresidente Francisco Flores, que tenía dudas sobre 2 puntos de la declaración del exmandatario, decía que 3 días antes del cese de sus funciones, en el 2004, el exmandatario, el declarante, hizo una permuta por medio de la cual recibió un terreno ubicado en la isla San Sebastián, esto en la vía Jiquilisco. Entonces, mi pregunta es, cuando un funcionario no declara eso, ¿no entra en una violación, aparte del proceso de investigación judicial, directamente con el CNR? Pero es que quizás estamos mezclando algunos asuntos. Una cosa es la declaración de probidad, que usted llega como funcionario público a entregarla a la sección de probidad. Con esto ingreso yo a este cargo. Este es mi patrimonio. Y cuando usted termina el ejercicio, presenta otra declaración y dice, con esto salgo yo de mi ejercicio. Sí. Y hay una diferencia, pero puede ser que usted mienta y que no presenta toda la información acertadamente. Y allá en el registro tiene 50 propiedades, pero usted solo declaró que tiene 2. Eso ya es un asunto que le compete a los órganos de investigación. Nosotros tenemos registradas 50 propiedades y usted solo declaró 2. Entonces, también allí hay cuestiones de carácter tributario. Es decir, se está pagando los impuestos respectivos por toda esa totalidad patrimonial o solo se está pagando por lo que yo quiero que se pague, evadiendo una cantidad de derechos que tengo a mi favor para no pagar. Entonces, la cuestión está, Ernesto, en que nosotros no podemos arrogarnos funciones que no nos competen. No podemos estar en un plano de potestad. Nosotros estamos en un plano de obligación. Ok, qué buen punto. Vamos a ver, alcaldes se benefician con entrega de límites municipales. ¿De qué se trata eso? Efectivamente, nosotros tenemos 262 municipios en el país y dentro de eso tenemos una diversidad de límites municipales que pueden ser 4, 3, 5, 6 límites dependiendo de la vecindad que tiene ese municipio con otros municipios. Muchas veces esos municipios no tienen dificultades en los límites, así se establece y así se ratifica sin ninguna dificultad por parte de la Asamblea Legislativa. Pero puede darse el caso en donde haya un conflicto, hay una disputa entre un lindero y otro, entre un municipio y otro a partir de un lindero. Y entonces nosotros también participamos en eso. Técnicamente vamos a hacer el análisis de ese lindero. ¿Y qué vemos allí? Es la situación histórica que ha ocurrido en el comportamiento de esos municipios a través de los años. Pero también podemos ver la situación de la composición de la comunidad que existe en un municipio. De tal suerte que consideramos de que una población no debe de quedar partida, sino que debe de quedar incorporada dentro de un municipio.
Imagínese que usted tiene el Cantón San Antonio y ese Cantón San Antonio, la mitad está en el municipio tal y la otra mitad en el otro municipio. La identidad de esa población se altera. La emisión de los DUIs se altera porque uno se los emiten para un municipio y el otro por otro municipio. ¿Dónde van a votar? Aquellas presunciones de ahí entra el CNR a dirimir eso. Y no dirime, sino que hace su dictamen técnico y se lo presenta a la Honorable Asamblea Legislativa, a la sección de municipalismo. Y allí, en esa sección, en esa comisión, ellos determinan y lo llevan al pleno y es ratificado. Y dicen, esta es la situación de los límites que van a existir entre Antiguo Cuscatlán y San Salvador. Y aquí. Recuerdo que se generó un conflicto territorial, no sé si fue superado o de qué forma concluyó, entre Ciudad Delgado, recuerdo, no sé si era Cuscatancingo o Mexicano, pero creo que por ahí había algo parecido, ¿no? Sí, cuando existe conflicto, al final quien dirime el conflicto es la Asamblea Legislativa. Y por supuesto que a nosotros nos piden la opinión técnica especializada por nuestros geógrafos que van y que determinan catastralmente dónde están esos límites. Así, por ejemplo, teníamos uno recientemente entre la población de Sonsonate y Cuisnahuat, me parece. Entonces, que uno quería que el límite fuera mucho más amplio de lo que realmente es. Al final, la Asamblea Legislativa emitió el decreto y dice, los límites son estos. A ver, ya para ir un poco aterrizando en el tiempo, lanzaron recientemente la plataforma comercio.gov y también se proyecta el Centro Nacional de Registro abrir una oficina en los Estados Unidos. Dentro del sistema de modernización institucional nosotros tenemos una cantidad de mecanismos, de formas de permitir mayor rapidez y mayor posibilidad de acceso. Ahí tenemos, por ejemplo, nosotros el sistema de comercio.gov, pero también llevándolo a los demás registros en donde las personas no tienen que presentarse al registro, sino que desde sus oficinas pueden trasladar toda la información y recibir la inscripción de sus documentos. 2, tenemos el sistema de ventanilla express que permite de que usted no quiere esperarse el tiempo normal que lleva ordinariamente un proceso de 4 o de 5 días de inscripción, sino que le urge ya el documento, la inscripción de ese derecho, porque mañana tiene que firmar una escritura en un banco, por ejemplo. Entonces, usa ese servicio de ventanilla express que es de 24 horas, pero que se reduce realmente a 8 horas hábiles. Para tener la respuesta en forma inmediata. Tenemos el sistema de pago en línea que permite de que usted pueda pagar sus derechos registrales desde cualquier parte del mundo utilizando ese sistema. Tal vez aquí la señora tiene que pagar los derechos registrales y no tiene el dinero, pero su hijo lo tiene en Australia o lo tiene en Estados Unidos y puede perfectamente pagar. También tenemos el sistema de entrega a domicilio de los documentos, en donde a usted le pueden llevar los documentos directamente a su casa o a su oficina. Y en ese sentido, acercando el servicio a la comunidad, hemos pensado de que es necesario en los Estados Unidos iniciar un proceso de acercamiento con la comunidad de nuestros hermanos y hermanas que están allá en los Estados Unidos. Y vamos a iniciar el proceso con una ventanilla en Los Ángeles, California. Ya fuimos a hacer el sondeo de posibilidades, hemos hablado con el Ministerio de Relaciones Exteriores, estamos celebrando un convenio y comenzaremos en breve con ese servicio para que allá se hagan las operaciones que tengan que hacerse, que tienen efecto
de validez en El Salvador. Bueno, y por la experiencia y conocimiento, ese tipo de trámites es muy requerido por los hermanos salvadoreños residentes en los Estados Unidos o en el extranjero, ¿no? Incluso saber cómo están sus propiedades acá, si no se las han vendido, si los poderes que dejaron no los usaron en forma indebida, ellos pueden acceder perfectamente a información que tendremos allá en Los Ángeles. ¿Qué pasa cuando alguien vende una propiedad que no está a su nombre? Bueno, Me refiero hay espacios de poder vulnerar ese registro que tiene el CNR, ese producto de lo que podría ser un acto de corrupción, de delito, etcétera. Mire, todo es objeto de burlas en el mundo. Aquella expresión famosa de que echa la ley, echa la trampa, ¿verdad? Siempre hay personas que su inteligencia lo ocupan no para el bien, sino que para el mal, y que pueden hacer suplantaciones y pueden hacer también falsedades ideológicas o materiales para poder sorprender la buena fe de las personas. Incluso se puede dar de que desde el interior de una institución haya participación en un hecho de esa naturaleza, que además de ser un acto de corrupción, también es un hecho constitutivo de delito. Y eso hay que investigarlo y sancionarlo. De manera de que los sistemas no son absolutamente perfectos, sino que puede darse una situación de falibilidad. De manera de que nosotros estamos prestos, hemos llegado con 4 principios fundamentales a implementar: eficiencia, transparencia, austeridad y ética, combate frontal a la corrupción, sea donde sea. En la institución, los corruptos fuera de la institución. No pueden estar allí personas que estén vinculadas a un quehacer negativo para los intereses del país. En su calidad de director ejecutivo del CNR, Rogelio, le agradezco que me haya acompañado. Ya no hablamos, por cierto, también del movimiento 5 más, que obviamente usted promovió como un ejercicio de aporte civil a la discusión de temas de país, pero será más adelante que voy a tener el gusto de poder compartir algunas lecturas de país, de temas importantes de país, como el que este día hemos abordado en su calidad de director ejecutivo del CNR. Gracias por haberme acompañado. Muchísimas gracias a usted, Ernesto, y cuando guste, a su orden, para actuar ya en la otra dimensión como ciudadano de este país que conoce política y hace política. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a una pausa. Regreso con la segunda parte del programa, conociendo también las proyecciones que tiene INSAFOR. Es bien interesante, sobre todo cuando se trata de ver todos aquellos proyectos que buscan formación profesional en jóvenes. Así es que desde ya pues les invito a que me acompañen. Voy a la pausa y regreso. Lorena Melara viste 770 Boutique. El estilo no tiene talla. Gente no da abasto para todos los usuarios que venimos, que cada vez requerimos más y más servicios. Por darle un ejemplo, las certificaciones extractadas. Piden certificaciones extractadas para todo. Y yo veo las mismas ventanillas de siempre. En lugar de contratar más gente en otros ministerios, que le representa al Estado una gran cantidad de ingresos por todos los derechos de registro que uno paga, es donde sí ameritaría que pusieran más gente para que fueran más eficientes. Pero la gente es muy amable. Yo desde noviembre no vengo hasta ahorita, entonces ya en noviembre estaban dando una buena atención. Entonces, para mí sí ha estado muy bien. Sí, rápido y excelente el servicio. Bastante ágil los procesos. Entonces, hoy se puede decir que está... No es como antes que se tardaban bastante, está más rápido y la atención es excelente. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros en esta segunda parte del programa. Vamos a conocer los procesos de formación profesional que impulsa el INSAFOR como un ente creado entre el sector privado y gobierno para preparar
técnicamente mano de obra en el país, incluyendo también el sector laboral, ¿no?, que está ahí presente. A propósito, recién lanzaron su plataforma virtual que busca facilitar cursos en línea para que las empresas capaciten a sus empleados bajo una dinámica tecnológica innovadora y ágil. Quiero saludar cordialmente al licenciado Ricardo Montenegro, presidente del INSAFOR, que nos acompaña ahora. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, muy buenos días a todos los televidentes. También saludo al ingeniero Ricardo Martínez, vicepresidente de INSAFOR. Gracias, Ricardo. Bienvenido. Buenos días, Ernesto, y buenos días a todos tus televidentes. A ver, cuéntenme un poco porque en qué consiste esta plataforma virtual y qué es lo que de alguna manera busca. Entiendo de que toda esa proyección y todo ese trabajo en concreto de formación se va a ver beneficiado con esta nueva herramienta. Efectivamente, Ernesto, nosotros en INSAFOR siempre preocupados de ver de qué manera podemos formar a más salvadoreños. Decidimos ya hace un año, más o menos, no hace un año, en el mes de mayo del año pasado, fue que empezamos a conversar de este tema, de construir nuestra propia plataforma para poder insertarnos en el mundo virtual de la formación y de esta manera poderle llegar con formación a un número mayor de salvadoreños. Nosotros empezamos a trabajar, como mencionaba, desde el año pasado, a construir nuestra plataforma. Lo primero que hicimos fue hacer un diagnóstico a ver de cómo estaba la formación virtual en el país. Nos dimos cuenta que varias universidades ya tenían formación virtual y un par de proveedores particulares. Entonces esto nos impulsó todavía más a continuar con nuestro proyecto. Contratamos una persona porque nosotros no teníamos gente para hacer esto y ya a principios de este mes lanzamos nuestra plataforma. Esto nos llevó a una inversión de 400,000 colones. Dólares, 400,000 dólares es la inversión que hemos hecho. Pero sí nos va a permitir poderle llegar a una mayor cantidad de gente de una manera más eficiente y también, dada que nuestra mayor parte de la población son gente menores de 40 años, creemos que esta posibilidad de accesar a esta gente, tanto gente que está trabajando actualmente y gente que no está trabajando, va a ser una oportunidad para nosotros sumamente beneficiosa. A ver, y esta herramienta así muy práctica, ¿cómo va a llegar a beneficiar a estos grupos en procesos de formación, Ricardo? Gracias, Ernesto. La conectividad del país es bien alta. Tú hoy las nuevas aulas virtuales, le llamamos nosotros, las vas a poder accesar por tu teléfono. Invito a los televidentes que estén interesados en formarse online, que ingresen a la página www.insaforonline.org y esto te va a llevar a una serie de temas, en donde ellos pueden buscar el de su interés. La formación online no es 100% virtual, siempre hay un componente presencial. Pero es un componente mucho menor en tiempo y en detalle de academia que la normal presencial. La ventaja de esto es que tú te puedes ahorrar transporte, tiempo, en estos días de tráfico tan complicado, te ayuda un montón, lo puedes hacer, lo más importante es que lo puedes hacer a la hora que a ti te convenga. Si te querés formar un domingo, porque ese día tú tienes el tiempo, pues te formas un domingo, y si tienes tiempo en la mañana del martes también. Tú decides cuándo. Está a disposición de todos los salvadoreños. Importante mencionar que esta forma de educarse, de formarse, que estamos poniendo a la disposición de la mano de obra del Salvador, es sin costo para el participante. Las empresas que le dan sus fondos al INSAFOR para ser administrados están pagando por esto. Son las únicas que tienen acceso, o sea, no
No es un acceso abierto, ¿no? Para cualquiera. Por ¿no? el Tiene que ser bajo la membresía de una empresa que aporte el INSAFORP. En esta primera fase es así. En esta primera fase es así. En un plazo corto esperamos poner a disposición ya otros cursos para la gente que está tratando de reconvertirse profesionalmente o que está tratando de buscar nuevos conocimientos para encontrar empleo. Pero eso es en muy corto plazo. Hoy por hoy está a la orden de todos los trabajadores que están trabajando en las empresas. A ver, ¿y qué tipo de cursos son los que se acomodan a esta nueva corriente, a esta nueva tendencia en línea? Bueno, nosotros nos hemos acercado a dos instituciones grandes en formación profesional en América Latina, que son el SENAI de Brasil y el SENA de Colombia. Ellos ya tienen un buen tiempo de estar en estos procesos de formación en línea. Y hemos empezado, como decía Ricardo, con unos cursos que son en desarrollo humano, marketing y ventas, seguridad ocupacional, innovación, atención al cliente, habilidades empresariales, liderazgo e inglés. Esos son los temas con los cuales hemos iniciado. Vamos a ir aumentando los temas, como también mencionaba Ricardo, que estamos antes del fin de año ya con cursos para la población en general, no solo como es ahorita, que es para los empleados de las empresas cotizantes. Nosotros en INSAFORP atendemos tenemos dos ramas de capacitación. Una es la capacitación inicial, que es la que damos a las personas que no tienen trabajo, a las personas que están en estados de vulnerabilidad, a los jóvenes, mujeres, y otra rama que tenemos, que es la formación continua, que es la formación que damos a los empleados de las empresas cotizantes. Nosotros recibimos una cotización de todas las empresas que tienen más de 11 empleados. Entonces tenemos una obligación constitucional hacia estas empresas, que ya que ellos nos cotizan, tenemos que darles algo a cambio. Pero sin embargo, como somos una institución autónoma también, tenemos una responsabilidad con el resto de la población. Por eso es que atendemos a ambos. Y ahora, con la formación en línea, queremos hacer lo mismo. Hemos iniciado atendiendo a los trabajadores de las empresas. Estamos satisfechos. Nosotros hicimos este lanzamiento, la segunda, fue el 12 de mayo. De mayo, que hicimos el lanzamiento, y ya tenemos 386 solicitudes de personas que quieren tomar nuestros cursos, y ya tenemos 204 personas activas que están tomando ya los cursos en línea. Eso nos motiva a continuar con esto. Nosotros ahorita tenemos una oferta de 4.700 participaciones para diferentes cursos en los temas que anteriormente había mencionado. Así que nosotros le hacemos una invitación al público que se meta a nuestra página web y que busque la información. Tenemos una página muy amigable donde está toda la información para poder participar en estos cursos. Para poder accesar a ellos no se necesitan, no hay ningún costo en particular, ¿verdad? Todos los cursos de INSAFORP son gratis, particularmente para sus patrocinadores, ¿no? No todos los cursos de INSAFORP son gratis. Todos los cursos de formación inicial son sin costo para los que participan. ¿Hay categoría entonces de cursos? O sea, inicial... Hay categorías. Los cursos de formación inicial
para las personas que no tienen trabajo, para los jóvenes, esos no tienen costo para las personas participantes. Los cursos naturalmente que tienen un costo, pero eso lo paga la institución. Para la formación continua, que son las personas que están trabajando en empresas, hay unos cursos que no tienen ningún costo para ellos. Hay otros cursos y otros programas de formación en que la empresa paga un porcentaje del costo del curso. Nosotros generalmente cubrimos un 50% del curso o un 40% y la empresa paga un 60%. En estos cursos que estamos ofreciendo en nuestra plataforma virtual, ahora en el inicio, para motivar a la gente, para que nos conozcan, los cursos no tienen ningún costo para los participantes. La institución está cubriendo los costos. Más adelante, que ya se conozca nuestra plataforma, sí vamos a ver si empezamos a cobrar un porcentaje mínimo de estos cursos. Me voy a hacer la primera pausa comercial. Ricardo, tú hablabas del término conectividad. Obviamente hay que reconocer que el país ha tenido avances muy importantes en ello. Que tanto es la cobertura, obviamente, que puede volverse favorable para poder impulsar un proyecto de esta naturaleza. Sabemos que, es más, hay discusiones técnicas sobre la verdadera aplicación de conectividades como grandes carreteras y otras como calles empedradas. Pero lo importante es que la herramienta ahí está y el reto está, no podemos quedarnos atrás. Y más ahora cuando se trata de llevar la educación o la formación a la casa de uno. Voy a hacer una pausa comercial para que hablemos de esto y nos extendemos un poco también sobre las experiencias que se tienen. Me hablaban un poco de la experiencia que ha tenido Brasil, que ha tenido Colombia, a ver cómo y de qué forma esta se aplica en modelos de sociedad como los nuestros. Vamos a la pausa comercial. Gracias por estar con nosotros. Es algo que toda la gente debe tomar ventaja de eso, por su propio beneficio. Bien, porque como son gratuitamente para los demás y para los que no tienen oportunidad económicamente, los benefician muy bien. Es preparación para un empleo y hay veces que en misma ISAFORP brinda empleo directamente en lo que estás aprendiendo. Un beneficio porque así muchas personas que tienen oportunidad de progresar pues lo hacen por medio de esta entidad de ISAFORP. Me parece muy bien. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Antes de poder continuar con este tema que tiene que ver con la formación profesional que promueve ISAFORP hoy a través del uso de la red electrónica, quiero recordarles que todos los salvadoreños están disfrutando el exquisito sabor de pollo campestre. Pruébelo hoy en cualquiera de sus restaurantes. Pollo campestre, orgullosamente hecho en El Salvador. A ver, Ricardo, hablaba un poco sobre el tema de la conectividad. ¿Cómo y qué estandarte hay en el país si lo queremos medir en cuanto a comparar con otras experiencias que se han tenido? Entiendo que este modelo de formación virtual ustedes lo han recogido de la experiencia que tiene Brasil y en este caso de Colombia, ¿no? Sí, nosotros en el mundo de la formación profesional en Latinoamérica, digamos que hay dos grandes referentes en cómo formar a la gente. Uno es el SENAI de Brasil y el otro el SENA de Colombia. Ellos empezaron con este camino de la formación en línea hace varios años y han tenido muy buenos resultados. La gente encuentra con buenos ojos el poder tener acceso a la hora que les es conveniente. Es cierto que en El Salvador no todos tienen una computadora en su casa, pero esto también puede ser desde un teléfono, también puede ser desde un cibercafé, también puede ser desde el teléfono desde la computadora de la empresa en las horas que la empresa se lo permita para formarse. Es decir, que
que si uno tiene la voluntad, encuentra cómo. Y eso es lo importante de esto. Decíamos una vez que el ser humano ha caminado, ha transformado su forma de aprender a lo largo de la historia. Originalmente la gente aprendía en aquella famosa sistema de los aprendices, o de padres a hijos, o del vecino le enseñaba a ser herrero, y eran las familias de los carpinteros, las familias de los herreros. Y así fue por miles de años. A mediados, allá por los siglos, el año 1600, cuando ya crearon la prensa de Gutenberg, se crearon las aulas que nosotros conocemos hoy, y los últimos 400 años uno asocia al aula con el aprendizaje, pero pasaron miles de años antes que eso fuera así. Pues hoy parece que la cosa está cambiando y estamos dando el siguiente paso a aprender de otro modo, a autoaprender, a buscar. Oye, ya usted no le pide a sus hijos que vayan a la biblioteca de la escuela o del colegio, a la Biblioteca Nacional, simplemente le da acceso a una computadora y ellos tienen la información disponible. Pues esta forma de aprender es la que estamos impulsando a través de INSAFORP Online. Yo quiero aprender un tema, hay un curso de formación acreditado que normalmente da el INSAFORP, solo que hoy lo puedo hacer una buena parte de ese programa desde el lugar que me sea más conveniente, incluyendo el teléfono. A ver, desde su creación, INSAFORP, su tarea ha sido visualizar las necesidades de formar y calificar mano de obra, ¿no? Según ha corrido en el tiempo, ¿qué necesidades hay en el mercado laboral nuestro por las cuales hay que impulsar programas de formación? Dice Montenegro. Mire, nosotros desde que inició INSAFORP, que empezó a operar en el año 94, nosotros somos la institución de formación profesional más joven de América Latina. Hemos basado nuestro trabajo en la demanda del sector productivo. Entonces nosotros tenemos un consejo tripartito, donde está el gobierno, sector laboral, sector empresarial. Tenemos muy buenas relaciones con los sindicatos y con las gremiales empresariales, y de esa manera estamos al día de las necesidades y de la demanda de las empresas. Entonces nuestra formación es en base a la demanda de las empresas o de los sectores productivos. Mal haríamos nosotros en estar preparando o formando gente para carreras que no tuvieran oportunidad de insertarse laboralmente, porque cualquier proceso de formación, su meta es que la persona o mejore en su trabajo o que consiga trabajo. Nosotros estamos en estos últimos años, hemos estado trabajando muy de cerca con el sector empresarial y con el sector gobierno, y hemos llegado a las mismas conclusiones. Hay ciertos sectores que son los que tienen mayores oportunidades de crecimiento y sobre todo mayores oportunidades de aumentar las exportaciones del país. Entonces son a los sectores que les estamos apostando, y en estos momentos estamos trabajando con el sector plástico, con el sector farmacéutico, con el sector aeronáutico, con el sector textil, con el sector automotriz y con los call centers, y también queremos iniciar trabajos con los sectores productores de software y productores de videos, que son los sectores que tienen más dinamismo. Eso no quiere decir que los otros sectores los hemos abandonado, ni mucho menos. Nosotros tenemos cursos para todos y tenemos la flexibilidad de que cualquier empresa o sector que necesite una formación puntual se puede acercar, y nosotros en cosa de 3
4 semanas, lo más, le damos una respuesta para su necesidad específica. Fíjense que hacía énfasis en esta pregunta porque a lo largo del tiempo, cuando se ha venido debatiendo sobre las necesidades educativas o la parte evaluativa de la educación en el país y las necesidades que tiene el mercado, obviamente este es fundamental para poder identificar cuál debe de ser la apuesta de formación educativa que debe tener el país. Una de ellas es el tema del inglés. No sé qué tanto el inglés entra en esa corriente que ustedes han proyectado como INSAFOR en materia de formación. Ernesto, tal vez valdría la pena dar un paso atrás y decir que la formación formal, llamémosle la educación formal, que está a cargo del Ministerio de Educación, tiene un fin muy específico. Un fin específico que es educar a los jóvenes en un montón de áreas. Nosotros estamos en el área de formación profesional. Y la formación profesional lo que busca es que la gente se inserte a un empleo. Y por eso es que, como decía nuestro presidente del INSAFOR, tenemos que trabajar con la demanda. De nada sirve formar a un muchacho que no va, si no se va a poder emplear. Regreso al tema de tu pregunta del inglés. Nosotros podemos educar a la gente en inglés para el trabajo y tenemos un programa de inglés para el trabajo que ustedes lo pueden encontrar en la página web que ya hablamos, que ese todavía no está online, pero estará en su momento. Y lo que busca es que la gente pueda mejorar en los trabajos que tiene o encontrar un trabajo a través de mejorar sus competencias de inglés. Pero también tenemos un programa especial para call centers, en los cuales los call centers han diseñado el programa y nosotros lo ejecutamos con ellos a través de nuestro sistema de formación. Si usted tiene interés, igual entre las páginas web de INSAFOR y busque inglés para call centers. Y los call centers tienen una oportunidad importante para las personas que quieren emplearse. Ese programa no empieza de cero, o sea, si yo tengo que tener cierto conocimiento de inglés para poderme incluir, perfeccionar y conseguir empleo en un call center. Fíjate que encuentro, sí, perdón. No, yo solo quería agregar que nosotros este programa de inglés para el trabajo lo iniciamos en agosto del 2014. Tuvimos una colaboración muy importante de parte de AID, que fueron los que nos ayudaron a hacer la currícula del programa. Es un programa completo, tiene 3 etapas, inicio, intermedio y superior. Cada etapa tiene 6 módulos. Es un programa totalmente gratis para cualquier persona que esté trabajando. Nosotros ya hemos capacitado dentro del programa a más de 15,000 personas. Actualmente tenemos más de 14,000 participaciones disponibles para que la gente pueda hacer uso de este programa. Y como ha sido un programa muy exitoso, estamos constantemente aumentando el número de participaciones. Lo ofrecemos en casi todas las cabeceras departamentales del país, porque estamos conscientes de la necesidad del inglés para el trabajo. No solo para un sector, para todos los sectores el inglés es sumamente importante. Así que nuevamente invitamos a los televidentes que vayan a nuestra página web, ahí pueden darse cuenta de quiénes son los ofertantes de este programa, en qué ciudades están para que puedan participar. Y también en nuestra página, en nuestro programa virtual, tenemos un programa de inglés con English Training Group. Ahorita ya tenemos contratadas 1,500 participaciones para que la gente pueda empezar a formarse en inglés en línea también. A ver, interesante porque el tema del inglés, recogiendo un poco el pulso educativo o de formación que hemos tenido,
tenemos 20, 30 años, 3 décadas de estar diciendo, bueno, nuestra apuesta debe de ser en aquel entonces a la par de todo ese motor o esa motriz productiva, el idioma, ¿no? Y por eso traje a colación este tema. ¿Por qué los aprendizajes basados en la demanda tienen sentido para aumentar las posibilidades de empleo de los jóvenes y para cerrar la brecha de habilidades? Es una pregunta que plantea uno de mis documentos que me gustaría un poco ir cerrando este ciclo de comentarios. Por otro lado, la pregunta es, ¿existen acuerdos en coordinación con el Ministerio de Educación y en qué sentido? Fíjense que el presidente de la República recientemente lanzó el programa de empleo y empleabilidad Jóvenes con Todo, una iniciativa que a criterio del gobierno busca alcanzar la meta de reducir en un 10% el desempleo juvenil en el país. ¿Cómo encajan ustedes bajo esa corriente? ¿Hay coordinación? ¿Hay algún esfuerzo? Entiendo que esa trilogía de participación, sector laboral, gobierno y sector privado, también busca apoyar esfuerzos de esta naturaleza. Hablamos de esto cuando regresemos. Gracias a usted por estar participando. Recuerde el reprise temprano, 8 de la noche por nuestro canal hermano, Canal 19. No se lo pierda. Diálogo con Ernesto López. La siguiente sección es por cortesía de la Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. A ver, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora. Serán escasos minutos los que nos quedan. Y voy a un poco a centrarme en estos pocos minutos a hablar acerca de esa coordinación que puede existir con el gobierno, sobre todo porque gran parte de las actividades hechas recientemente por el gobierno central hablan precisamente de apoyar o concentrar esfuerzos de formación y creación de oportunidades para jóvenes. Hablaba en particular de una proyección de empleabilidad y denominada Jóvenes con Todo, que busca en un 10% reducir ese desempleo juvenil en el país. Efectivamente, nosotros en nuestro consejo directivo tenemos la representatividad del Ministerio de Trabajo, Ministerio de Educación y Ministerio de Relaciones Exteriores. Y nosotros, más que todo con Trabajo y Educación, tenemos muy buena relación y tenemos varios proyectos. Con el Ministerio de Educación, por ejemplo, nosotros tenemos un programa de empresarios juveniles en el cual se le da formación de emprendurismo a 40,000 jóvenes en educación media y educación de bachillerato, en diferentes institutos técnicos, en diferentes institutos del país. Además, participamos con el gobierno en este programa de Jóvenes con Todo, en el cual parte de este programa es formar a jóvenes. Esa formación nosotros la estamos otorgando a los jóvenes. También tenemos programas, hay un programa que la semana pasada hicimos el lanzamiento, que se llama Jóvenes Constructores, que es para jóvenes en riesgo, a los cuales se les da la oportunidad de regresar a la educación, a terminar su bachillerato o a una educación técnica profesional de la cual nosotros damos la capacitación. También tenemos un programa de apoyo a la Escuela Nacional de Agricultura, en el cual nosotros becamos al 60% de los jóvenes que estudian en la ENA, son becados 100% por el INSAFOR. Y estamos en este momento trabajando muy de cerca con el nuevo programa de Fomilenio para ver de qué manera podemos coordinar la formación profesional con la educación superior y hacer como en otros países existe, que un técnico logra equivalencias por sus conocimientos técnicos, logra equivalencias en la educación superior y de esa manera facilitarle a esta persona que es técnica poder accesar y lograr entrar a una universidad. O sea que sí tenemos
una Qué muy bueno. buena relación con las entidades gubernamentales. Me comprometo a desarrollar un poquito más esta temática porque yo creo que en el país, y ya el tiempo se nos fue, requiere precisamente de una atención puntual. Correcto. Somos un país muy necesitado de mano de obra calificada, de la formación técnica que nos permita de alguna manera servir inmediatamente todas aquellas necesidades del mercado laboral. Así es que les agradezco, Ricardo, gracias por haberme acompañado, y también don Ricardo Montenegro, gracias también por acompañarnos en esta nueva fase de trabajo que llevan ustedes de presentar opciones de formación técnica a través del uso del Internet. Gracias a ti, Ernesto, y gracias por darnos la oportunidad de transmitir al público televidente y que aproveche las ventajas que ofrecemos en INSAFOR. Así es. Gracias, Ricardo. Gracias. Bueno, vamos a, desde luego, agradecerles a ustedes su fina atención. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. 770 Boutique. El estilo no tiene talla. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.